Damos comienzo a las noticias penales, junto al abogado Sergio Díaz Bravo y la conducción de Marcela Medina Adán. Bienvenidos. Muy buenos días, muy contentos de dar un inicio a un nuevo programa en Esperanza FM, viernes 20 de abril. Queremos agradecer la gran sintonía. Hemos leído atentamente todos los mensajes recibidos durante la semana. Agradecemos sus visitas en la red social de Facebook de Noticias Penales. Y no se pueden perder este programa que subiremos en un ratito más para que puedan vernos mientras estamos al aire en YouTube. Buscan Noticias Penales. Vamos a aprovecharse un saludo, hagan un saludo así. Muy bien. Bueno, este es un espacio único para la conversación donde junto a ustedes analizaremos cada viernes de 9 a 10 de la mañana las informaciones más relevantes en materia penal. Conversaremos junto al abogado penalista Sergio Díaz Bravo. ¿Cómo está, abogado? Bien. Buenos días, Marcela. Buenos días. ¿Estás? ¿Recuperado? Un poquito. Bueno. Y en la conducción que les habla Marcela Medina Adán. Bienvenidos a la sintonía. Nos encanta estar junto a ustedes mucho más allá del dial. Saludos pero muy cariñosos para toda la provincia de Cautín, Malleco y Ancud. Y a lo largo de todo Chile en nuestra señal online de Esperanza FM. Nos acompaña en el estudio el capellán evangélico, Pastor Eladio Cerda Bonilla, del Centro Evangelístico Carcelario CECAR. Bienvenido al programa, Pastor. Hola, buenos días. Aquí estamos, una oportunidad de poder testificar de lo que Dios hace dentro de las cárceles. Muy bien, muchas gracias por venir. Y también está junto a nosotros Luis Venegas Morales, quien viene a compartir su importante testimonio. ¿Cómo estás, Luis? Sorprendido. ¿Por qué estás sorprendido? Por esta invitación tan especial que lo han hecho y agradecido. Así que poder contribuir con esta grano de arena con su programa y bueno, y mostrar también el propósito por el cual estamos aquí es algo especial. Así que estamos contentos y medio nerviosos, pero feliz. Bueno, muy bien. Tranquilo entonces, vamos a tener una bonita conversación. De eso se trata en definitiva. Llegamos un poco a tener esta conversación con ustedes y la invitación que se les extendió a través de Marcela. A propósito de que en el programa anterior estuvimos conversando con el director de la escuela Manuel Rojas, que está al interior de la cárcel de Temuco, sobre la reinserción de las personas privadas de libertad, a propósito además de los derechos que tienen todos los privados de libertad. Y en esa conversación, obviamente destacando o reiterando la importancia de la escuela que quedó de manifiesto en esa conversación, en donde el director nos contaba de cómo hacían el trabajo al interior de la cárcel, en donde participaban 250 internos que asistían al colegio, al interior del recinto. Fue entonces que don Néstor Aravena nos contaba además de la importancia que era, en definitiva, la participación en el colegio, pero además la participación en instancias de fe. Conversamos de alguna forma cómo se producía una transformación en los internos al interior de la cárcel y cómo en muchos también se producía una transformación en el ámbito de la fe. Entonces, de ahí surgió esta necesidad de conversar con ustedes para que nos cuenten, para que podamos también transmitirle al resto de los auditores cuál es la labor que realizan ustedes y cuál es el testimonio que se puede dar de esta labor tan importante. Sí, es importantísimo lo que usted está comentando. La fe es un trampolín que hay dentro de la cárcel de los internos. Después de haber vivido situaciones muy difíciles, ser despreciado de la familia, de la sociedad por los delitos que han cometido, y se encuentran en un momento dado que hay alguien que les expresa amor y que le habla del amor de Dios. Y al hablarle del amor de Dios es decir que Dios no le está condenando, que Dios les da una oportunidad para que cambien su vida. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ellos empiezan a creer.
Y cuando empiezan a creer, empieza a ocurrir un cambio en sus vidas. Cuesta mucho, pero cuando toman la decisión, no los para nadie. Hay un punto entonces en donde se produce un cambio en ellos. Claro. Cuando conversábamos con el director la semana pasada, él nos decía efectivamente que él notaba que muchos internos llegaban a la escuela tratando un poco de conseguir beneficios que obviamente vienen como consecuencia de participar en la escuela, pero que estando dentro se producía una situación de apertura de mente, sobre todo en aquellas personas, él ponía el ejemplo, las personas que no sabían escribir ni siquiera su nombre. Entonces, al momento de ver que sí podían escribir su nombre, ahí se producía una apertura que lo que en definitiva producía era que ellos le encontraban sentido a la vida. Entonces, la labor de ustedes en ese sentido también es importante destacarla. Y entiendo que lo hacen a través de una organización que es el SECAR. Sí, es una organización que trabajamos mucho tiempo, pero más que aquello, por ejemplo, es el compromiso que hay de la gente de servir a Dios dentro de las cárceles. Porque ingresar a una cárcel a predicar la palabra del Señor es un poco difícil, porque se encuentra con personas que muchos no quieren escuchar, otros van por compromiso, por necesidad. Pero cuando empieza a producirse esa abertura, esa cobertura donde ellos empiezan a ir y a escuchar y empiezan a creer, y ahí está lo importante. Por ejemplo, el referente del hermano Luis, que está aquí presente, él es muy conocido, fue muy conocido. Ahora es conocido porque es evangélico, pero dentro de la cárcel yo lo conocí como un delincuente más. Pero ahora es mi compañero. Y como un sinnúmero de más. SECAR es una organización, Centro Evangelístico Carcelario, que trabaja. Creamos esta organización para servir con los internos para trabajar. Tenemos un local donde nos reunimos, hay un hogar, apoyamos la familia. Cuando los internos tienen problemas, apoyamos a su familia. Cuando tienen problemas económicos, se les ayuda con canasta familiar. Cuando algunos han tenido sus casas muy destruidas, los mismos hermanos han ido a arreglar sus casas, a reparar sus casas. Entonces se va ganando de una u otra manera el afecto y el compromiso del interno. Y eso se comenta. Y en la práctica, ¿cómo se llega o cómo se produce el contacto entre unos y otros? Porque hay algunos que quieren entregar este testimonio y el interno, ¿cómo se acerca a ustedes? Hay una capilla, ¿ya? Y lo invitamos al culto. Y nos falta. Con uno solo, nosotros ganamos la guerra. Hay uno que quiere ir y ese invita a sus amigos. Y la necesidad que se crea dentro de las cárceles es tremenda. Porque viven en un espacio reducido y cuidándose las espaldas, pero llega un momento dado en que van a la capilla y pueden encontrar la paz. Yo llevo 35 años en esto, en la cárcel vieja, en la cárcel antigua. Iba a la capilla y veía que llegaban algunos hombres y yo le preguntaba: ¿y tú a qué vienes? Yo vengo a buscar paz. Y de repente se encontraban con todo ahí, con esas, yo digo, las locuras de Dios, porque solo Dios puede cambiar la vida de estos hombres. Y le digo, ahora en este momento hay un sinnúmero de muchachos que hace pocos días atrás tuvimos un bautismo, se bautizaron 33 internos. Y es un buen número de testimonio de fe. No invité a iglesias, invité a la familia. Y al invitar a la familia estoy creando un lazo de unión. Las túnicas que tienen que ponerse para bautizarse, se las entrega a la familia. Que la familia le entregara a ellos la túnica, demostrándole que había un compromiso en ellos, que lo estaban invitando a un desafío. Y ellos se toman de eso. Hay estrategias que Dios pone en el corazón, pero que van dando un tremendo resultado. ¿Y cómo ha sido tu cambio, Luis, en esta nueva vida? Bueno, ya hace 17 años que ocurrió como dice el pastor, este milagro. Yo realmente, desde la infancia comenzó esto de la delincuencia, porque en el barrio de Santa Rosa, donde vivíamos nosotros, habían delincuentes en aquellos años. Y de una u otra manera uno se fue enrolando con ellos, conversando, y fueron contando cosas, y uno, siendo niño, empezó a
experimentar esto de la delincuencia, como, no sé, como algo que producía adrenalina, salir a robar y todas esas cosas. Y fue así como uno empezó a enredarse en la juventud en esto, a escondidas de los padres y todo, y yo digo, en esos años la gente era muy descuidada, todas las cosas que daban, andábamos en la Feria Pinto, toda la gente descuidada con sus cosas, y era fácil ir y hacer un poco de dinero y volverse para la casa y después ir a gastarlo en cualquier cosa, pero eso fue una cara de la moneda. Después ya uno, los padres, mis padres, por ejemplo, mi mamá murió a los 17 años y uno ya queda como haciendo su vida a la manera de uno, ¿no? Ya no había nadie que lo pudiera frenar de juntarnos con los amigos y salir. Y pasaron muchos años que anduvimos así, de esa manera, como se dice, disfrutando de lo dulce, ¿no? Pero llegó el tiempo en que la otra cara de la moneda, cuando uno es atrapado y cuando uno tiene que hacer una condena de 3 años. Y empieza ahí uno a meditar, porque tiene mucho tiempo para meditar después ahí. De primera, claro, fueron años que uno se compraba lo que quería, salía, gastaba el dinero en lo que quería, en los vicios, en las cosas, en las ropas que uno como niño nunca tuvo. Y de esa manera uno adoptó la delincuencia como una profesión. Después ya era internacional, después empezamos a viajar para afuera y todas esas cosas, y empezamos a caer presos. Y después ya no dormíamos pensando cómo al otro día a quién íbamos a ir a hacerle daño. No era que uno cometió un error y cayó a la cárcel, no, nosotros ya nuestra mentalidad de seguir desarrollando cada vez más en contra de nuestro prójimo, y uno andaba ciego en todas estas cosas, como que era algo natural, normal. Buscando el dinero fácil, la entretención. Buscando el dinero, y salía harto dinero fácil, y uno total, uno después salía a tomar, o se drogaba, o salía a fiesta, y total, uno tomando decía, total, mañana salgo en media hora, recupero toda la plata, y era así. Era así Era muy rápido. Era todo rápido, pero después, cuando le digo, cuando tocó la otra cara de la moneda, cuando uno tiene que hacer 3 años preso y ver los veranos, los inviernos, ahí detenido, frío, el sistema carcelario, la rutina carcelaria, y después, como dice el pastor también, una opresión fuerte de muchas cosas, una mezcla bien oscura dentro de la cárcel. Si la cárcel es algo bien pesado, un ambiente bien pesado, uno no podía dormir tranquilo porque de repente en cualquier momento le podían pegar o le podían matar, son cosas que se dan dentro de una cárcel. Entonces uno tenía que andar así bien como vivo en ese sentido. Pasaron muchos años hasta que un día yo llegué de Argentina, volví, caí preso y andaba ya, como se dice, esa era mi vida, no tenía otro sentido mi vida. Pero la última vez que caí preso, después estar en Osorno, también detenido. ¿Tú estuviste detenido varias veces? Sí, yo cumplí al final de todo, sumando todo, no de un tiempo, pero entrando y saliendo, fueron 13 años que tuve dentro de un penal. 13 años de 13 años de mi vida ahí encerrado, y los últimos años, la última condena, ya no me dirá, decía, ¿por qué elegí esto? ¿Por qué no trabajé? ¿Por qué no me dieron la oportunidad? Yo me gustaba el deporte, me creía Maradona, ¿ya? En mi juventud me gustaba el fútbol. No me dieron la oportunidad, capaz que se perdieron un tremendo futbolista, pero no hubieron oportunidades para nosotros, y el diablo, ahí uno entiende después todas las cosas que le da la oportunidad de la delincuencia para de una u otra manera hacerse famoso, como se decía, o cosas por el estilo. Pero realmente yo estaba muy mal en el penal de Imperial, y realmente estaba, como dice la escritura, a lo mejor como el ciego que sale, un ciego que era un ciego Bartimeo. Uh-huh. Y estaba ciego, porque el pastor dice que él lleva años en la cárcel, y yo nunca lo vi. Y él paseaba por ahí donde andábamos nosotros, siempre estuvimos ahí en todos estos años, y nunca lo vi. Entonces después uno entiende que estaba ciego. Y llegaron a Imperial a predicar, y ahí llegó el pastor, llegaron con otros jóvenes que habían salido. Y uno, porque habían salido, los conocía, uno ahí dentro del tema de que uno se acerca a escuchar porque conoce a la gente que anda. Y esa gente le habla del pastor, que es un hombre de Dios y que es un siervo de Dios. Porque uno es muy, como se dice en la cárcel, es muy cachudo, no da la confianza así
con alguien que está no conoce. siempre a la defensiva. Claro. ¿no? Siempre a la Está defensiva, siempre a la defensiva siempre. y luchando por tu vida. Exactamente, Pero- siempre así con una barrera. Pero tenías que luchar por tu alma Y también. claro, y cuando empezaron empezaron a predicar y todo, y yo no quería ni escuchar, y yo realmente no escuchaba tampoco. Pero un día entraron a predicar al patio y yo estaba en la mía con un cigarro, como dice el pastor, yo andaba en otra, tenía un cigarro en el oído ahí. Y él se acuerda. Claro, Sí. sí, yo andaba con una pañoleta, con unos aros, y era un estilo que uno adoptaba como delincuente en el penal. Y resulta que llegaron a predicar y empezaron a predicar. Y de repente Dios me abrió mi oído, porque Dios Ay, qué lindo. abrió mi oído. Y dice un Qué predicador, yo hace mucho tiempo atrás que quería evitarte de pasar por todo lo que has pasado. Y yo dije dentro de mí, escuchando, porque escuché eso. Y yo dije, así como chispeando los dedos, típico de la cárcel, el orgullo de uno, ¿a dónde te pareciste a mí? No me daba cuenta que estaba Dios hablando a mi vida. Ajá. Y Él me trae un recuerdo de una vez que yo iba arrancando, me había afanado a robar una casaca de cuero y había salido arrancando y había arrancado ya. Y me subí a una micro, y en la micro, cuando pagué el pasaje, yo llevaba la casaca así, pagué el pasaje y ya el micrero no sabía lo que yo andaba haciendo, un pasajero más, yo me subí y cuando me doy vuelta, miro para atrás, había un pasajero. Y ese pasajero era un ex delincuente que hacía más de un año que no estaba no se veía como se dice en la jerga delictual, estaba desaparecido un año. Y habían comentarios que se había convertido religioso, como se dice. Y ese estaba sentado y era amigo mío. Yo fui cuando lo vi, me alegré. Le dije, ¿cómo está? Y le dije, hola, me dijo, bien, me dijo, lo vi bien. Yo pensando que andaba trabajando en lo que él sabía hacer también. Y me empezó a hablar de Jesús en ese momento. Y yo pesqué la casaca y me la coloqué. Ajá. Y me crucé de mano así. Y cuando yo me crucé de mano, la casaca traía la billetera de la persona que yo le había robado la casaca. Ajá. Entonces él me hablaba de Jesús, que había cambiado su vida, que le había dado una oportunidad, que lo había salvado de la muerte. Pero yo estaba escuchándolo con un oído, pero pensando con el otro lado de cuánta plata traía la billetera La billetera que estaba dentro de la casaca. Había una lucha ahí, una lucha fuerte había. Ay, Pero esa vez fue cuando Cristo se apareció a mi vida. amén. De esa manera. Bien. Por eso cuando yo estaba en la cárcel y el hombre dijo hace mucho tiempo atrás que yo quería evitarte de que pases todo lo que has pasado, todo lo que has sufrido, porque había estado preso en Argentina, había estado preso en Osorno, había estado preso acá en Temuco. Entonces habían pasado hartos años ya, que le había pasado más que preso que en la calle, porque eso fue en un tiempo que yo había salido que ocurría eso. Entonces cuando yo dije, ¿a dónde te pareciste a mí? Así como chispeándole los dedos al que me estaba hablando, que era Dios mismo, me trajo ese recuerdo de esa persona que me habló de Jesús. Entonces cuando yo entiendo eso, abrí los ojos. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y ahí fue cuando Dios empezó fuertemente a hablar, trabajar contigo. a trabajar con mi vida. Y me regalaron una Biblia, un día, así, un amigo. ¿Y cómo era uno? Porque me regaló una Biblia. Y yo nunca quería agarrar una Biblia porque una vez dijo un hombre, no hay que leer la Biblia porque el que lee la Biblia se vuelve loco. Entonces, eso es un trabajo del diablo que uno ahora sabe que yo veía una Biblia, no, yo no la leo porque me voy a volver loco. Pero el diablo de una u otra manera, apartándonos de la verdad, porque aquí está todo lo que el hombre necesita está aquí en la Biblia. Entonces, como lo que dijimos delante, yo había leído una vez la Biblia, un Nuevo Testamento chiquitito, y encontré justo los 10 mandamientos. No mentir, no hurtar. Y no robar. Justo. Y yo los leí, pero no los podía poner por obra. Entonces ahí aparece Jesús, y cuando empieza, agarro la Biblia, le digo a Dios, era adicto, tenía vicioso a los 12 años, empecé a fumar. Entonces yo era vicioso del cigarro. Entonces cuando me regalaron la Biblia en Imperial, yo me la llevé, ya la tomé, ya dije, una Biblia, dije, con esto voy a poder dormir bien, la voy a poner bajo la cabecera y voy a dormir bien. Pero llegué adentro y estaba fumando y la tenía en la cabecera, dije, voy a leer la Biblia. Dije, pero primero me voy a fumar el cigarro y después voy a leer la Biblia. ¿Y sabe qué ocurrió? Algo que le dije, después que fumé, le dije, ya, a Dios le dije, yo creo que me hablé, le dije, pero como dándole una orden a Dios. Así, de esa manera. Y abro la Biblia así, a ojos cerrados, y encontré un pasaje que decía, mire que está al lado. Dice, molido fue él por nuestros pecados.
Esa palabra me salió. Molido fue Él por nuestros pecados, hablando el profeta de Jesús, que murió molido en la cruz, lo clavaron por los pecados de nosotros. Y entonces esta palabra, que es como igual que cuando uno aprende a leer, cuando esta palabra se revela a nuestra vida, a nuestro corazón, ocurre el milagro de Dios. Y esta palabra que uno la puede leer 1000 veces, pero si no la revela Dios al corazón del hombre, no va a pasar nada. Y cuando Dios me revela esta palabra, que por mis causas, que yo estaba pagando, por las que no estaba pagando por eso, el Hijo de Dios había muerto y yo era un participante de la muerte del Hijo de Dios, se me abrió una tremenda causa ahí, encerrado, que estaba esperando un juicio y que un día iba a ser condenado por eso. Entonces uno entiende de las condenas y sabía que era una condena, como se dice, brígida en la cárcel, que iban a ser más de un perpetuo, que un día estar delante de Dios y yo... ¿Y qué hago? Dije, y que la palabra es como un fuego. Yo cerré la Biblia y esa palabra me empezó a redarguir. Y yo empecé, me fumé como 5 cigarros más de preocupado por esto. Estaba complicada la condena. Oiga, entonces le empecé a decir a Dios, perdóname ahí debajo de la sábana. Perdóname, con todo mi corazón, perdóname, Señor. Perdóname, Dios, le decía, por esto que yo también participé. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer para, no sé... Perdóname, le decía yo, porque decían que Dios perdonaba. Entonces yo empecé tuve toda la noche pidiéndole perdón a Dios, no dormí esa noche en la cárcel. Y ahí empezó un proceso Dios en mi vida y empecé a escudriñar la palabra de Dios. Y ahí encontré cosas que a mí me parecían que no eran así, pero era. Y entonces Dios empezó a trabajar fuertemente en mi vida y ahí Dios empezó a atraerme de una manera fuerte, me tocó mi corazón. Maravillosa tu historia, Luis. Vamos a seguir escuchándote, vamos a seguir escuchando aquí al pastor. Nuestro invitado hoy viernes, el capellán evangélico Pastor Eladio Cerda Bonilla, del Centro Evangelístico Carcelario SECAR, también nuestro amigo Luis Venegas Morales. Actualmente realizan acciones en apoyo a la rehabilitación de internos y exinternos en todas las comunas de la región de la Araucanía. Sí. Y también comprendo que fuera de Chile también. Sí, también. Muy bien. Yo todavía estoy impactado por la historia que nos contaba Luis, pero quiero preguntarte, porque tú nos contaste un par de eventos que ocurrieron en tu vida y que te hicieron cambiar, pero en un momento dijiste, yo cuando era joven no tuve las oportunidades, y quizás las tuviste, y no las viste. Sí. ¿Puede ser? Sí, también. También porque, por ejemplo, el área laboral, mi padre era artesano en platería mapuche. Es reconocido aquí en eso. Entonces, él tenía su taller y todo, y yo podía haber aprendido el oficio de orfebrería. Después lo aprendí en la cárcel. O sea, al final igual lo llegué a practicar. La vuelta larga. Porque tenía el tiempo en la cárcel. Y yo lo había visto hacer a él las cosas, ¿no? Pero nunca lo hice. Después cuando llegué a la cárcel, como se dice, uno pide la herramienta y lo hace. Y claro, me salió, era como un don de la artesanía. Y realmente por ese lado podía haber, como dice usted, tenido una oportunidad laboral. Es que lo que pasa es que uno siempre escucha que las personas que caen en esto es porque no tuvieron oportunidades. Yo sí creo que las oportunidades a veces son pocas. Pero a veces uno también es un poco ciego, no las ve, las deja pasar, quizás es inmaduro, toma malas decisiones. Entonces por eso me llamaba la atención lo que tú me decías, que ocurrieron eventos que tú en ese momento no los viste, no les tomaste el peso, pero después con el tiempo, con la reflexión, con la posibilidad de acercarte a la fe, pudiste verlas de verdad y tomarle el peso. Exactamente, por ejemplo, igual eso, lo que no me gustaba de ese trabajo era que había que estar encerrado en un taller y a mí no me gustaba estar encerrado, pero igual tuve 13 años encerrado, o sea... Claro. Vuelta de la vida, pues. Exacto. Ahora, gracias a Dios, no ejercí ese trabajo, no lo dejé y Dios me dio otro trabajo. Soy comerciante yo. Muy bien. Yo vendo frutos secos, viajo, me gusta viajar. Por todo lo que estoy encerrado, ahora viajo harto. Y todos los días viajo, gracias a Dios. Trabajo en eso, o sea, preparo la mercadería, me la envían, después yo hago los pagos como corresponde y ahí me queda un ingreso que me ayuda
para vivir bien con la gracia de Dios. Tengo mi esposa, me casé después de 7 años acá afuera, trabajando con el capellán ahí al lado con él, porque nosotros ahora uno llega y los chicos lo conocen a uno, lo conocieron, conocen la historia. Hay más de alguno que lo conoció y después uno predica y habla y después dice, no, si yo lo conocía. Entonces la gente es verdad, se acerca, es más cercano. se acerca. Porque uno busca, lo que dijo usted, uno busca alguien en quien confiar. Busca a alguien en quien uno pueda realmente sentirse seguro que no lo va a engañar. Más los que están en la casa. Entonces el pastor, de una u otra manera, tanto que Dios le dio una unción tan especial para ir a predicar, que él predicaba llorando. Entonces ver a un hombre llorando dentro de la cárcel es fuerte. No. Y con eso también Dios empezó a romper los corazones nuestros, que eran duros. Y uno puede ver cómo un hombre puede llorar hablando del amor de Dios. Y uno ahí empezó a comprender que sí, Dios nos daba una oportunidad, como dijo el pastor. Y abrazamos esa oportunidad al medio de un patio, al frente de nuestros amigos, todo. Un día Dios me tocó mi corazón. Y yo salí para el frente y me tiré de guata en el suelo y le dije, aquí estoy, no sé lo que hay que hacer conmigo, pero si me quería, aquí estoy, le dije. Y todos los amigos míos, los funcionarios, ¿qué le pasó a este? Porque fue algo que impactó. Porque uno siempre con el rostro ahí. Duro, ¿no es cierto? Duro y malo ahí. Contra todo ahí pasa Pastor, eso. Quiero rescatar una frase que usted dijo, que dice que cuando toman la decisión nadie los para. Sí. ¿Qué sentimiento tiene usted al respecto? Porque bien escuchábamos el testimonio acá de Luis. Muchas gracias, Luis, por tus palabras, han sido preciosas, y tu sensibilidad también. Pero yo lo veía a usted muy emocionado, muy contento, y creo que así como decía acá Luis, yo creo que a punto de también de quebrarse, porque el trabajo que usted realiza es muy fuerte, es un trabajo en el cual estamos con las personas que más necesitan. Yo en este tiempo soy funcionario de Gendarmería, soy capellán regional de Gendarmería, e ingreso a las cárceles de toda la región y conozco a toda la gente, pero yo, fuera de compartir la palabra con ellos, yo entro a los lugares donde ellos habitan y me siento con ellos y con mi casaca de Gendarmería y me pongo a tomar mate con ellos y a conversar y a explicarles, y todos mirando, y ya, chiquillos, ¿qué vamos a hacer? Hagamos esto otro, para no irnos conquistando, para ir conquistando a otros que están mirando, y eso va dando un tremendo resultado. Ahora, mire, cuando una persona cae presa, en el entorno de él tiene que alguien delinquir, de la familia, para subsistir. Pero ¿qué pasa cuando ese hombre se convierte al Evangelio, cambia su vida dentro de la cárcel, y la familia lo va a visitar? Yo he escuchado a algunos hermanos que le han dicho, no me vengan más a ver, ni me traigan más cosas. Estén tranquilos, ustedes hagan lo que tienen que hacer, pero no se preocupen por mí. Yo conocí al Señor y ahora estoy en un cambio de vida. Y cuando los van a visitar, ellos les comparten la palabra y les van hablando de lo que Dios hizo en sus vidas, de lo que Dios está haciendo en sus vidas, y empiezan a proyectarse con ellos, con su familia. Al final se convierte toda la familia. Y pero se convierte de una manera muy especial, porque de pronto nosotros nos reunimos en nuestras casas, pero ellos están privados de libertad y pueden realizar este cambio con las personas que los van a visitar, que son su familia. En la visita. O sea, es un cambio importantísimo, de una forma muy especial. Y la familia los empieza a ver que algo ocurrió, si este era tan malo. ¿Y qué pasó con él? Y claro, y ahí uno está todo dándole los otros, trabajando con todo. Es realmente importante. ¿Qué es lo que quiero decir? Conversábamos la semana pasada con el director de la escuela, y analizando un poco las cifras frías. Y él nos decía que la reincidencia de las personas que iban a la escuela era alrededor del 40%, que él encontraba que era mucho. Yo le decía, la verdad es que eso significa que hay 60% que no vuelven, y eso es muy bueno. Y conversábamos que las personas que se acercan también a la fe a través de ustedes tienen un nivel de reincidencia muy bajo. Bajísimo. Muy bajo. Entonces,
dentro de todos los puntos que uno tiene que analizar para poder ver este fenómeno de la reincidencia. Y decían, lo que pasa es que nosotros les podemos enseñar un oficio, les podemos enseñar a leer, pero cuando salen a la calle y que ellos despegan y salen y vuelan, pero no tienen dónde aterrizar. Y en ese contexto conversábamos también que ¿por qué no tienen dónde aterrizar? Porque llegan a su casa, llegan a su entorno familiar, social, que es lo mismo que tenían antes, y que vuelven a lo mismo. Entonces no hay un cambio. Entonces esto es muy importante lo que usted nos cuenta, porque obviamente puede haber la transformación de una persona, pero si el entorno no cambia, si no hay un compromiso familiar, vuelve a lo mismo. Por eso el porcentaje, no lo manejo al detalle, pero el porcentaje de reincidencia en las personas que se acercan a la fe a través de usted es menos de un 10%. Eso es maravilloso. No, y recuerdo las palabras del director Néstor Aravena, aprovechamos a enviarle un cariñoso saludo. Por supuesto. Ay, le quiero comentar que estoy viendo la campaña de los anteojos que me pidió, así que yo no voy a parar, aunque me demore lo que me demore, yo voy a llegar con los anteojos que me comprometí, así que me escuche. Sí, decía don Néstor que a veces le pedía a los internos que ya recuperaban su libertad, que le decía, si volvían al mismo hogar o la misma amistad, que se fueran fuera, que salieran de eso, que esa era, digamos, que buscaran nuevamente su oportunidad, pero en otro lado, y no en ese mismo núcleo que es lo que lo llevaba a la delincuencia. Y esa es la importante labor que realizan ustedes con la familia, el entorno también, esa protección familiar. Sí, y nosotros trabajamos con ellos, el apoyo fue el seguimiento. Ellos se convirtieron en los señores, y el cambio de adentro, y nosotros los apoyamos. Salieron la dominical, el dominical, su primera salida en un beneficio, nosotros estamos esperando. Tienen que ir a la iglesia, tienen que hacer esto, los sacamos, compartimos con ellos. Tenemos un comedor en la iglesia donde de repente el comedor está lleno de puros hermanos que estamos compartiendo, almorzando y llegan, ¿saben qué estamos? No los dejamos, estamos ahí dando vueltas. O sea, yo les voy a contar una historia. Hace tiempo atrás hicimos un proyecto y trabajamos en los colegios de Pedro Valdivia. Trabajó un detective con nosotros, un psicólogo, un asistente social, el hermano Luis Venegas y yo como pastor. Y nos dieron la facilidad y visitamos los colegios, 6 colegios. Atendimos los 7º y 8º. Y de una manera muy especial. A conversar, el detective le explicó a los chicos lo que función que cumplían, los delitos que cometían en el tiempo que podían caer presos. El psicólogo le habló de un sinnúmero de cosas que los chicos escuchaban. El asistente social le habló también de la parte del servicio social, de ellos escuchaban. Pero cuando el hermano Luis le dice, chiquillo, ¿cuántos de ustedes se han quedado fuera alguna vez? A esta edad, ¿ustedes cuántas veces se han quedado fuera alguna vez? Levante la mano que se quedó afuera. Y los cabros ya entraron en confianza, levantaban la mano. Yo también me quedé afuera. Él dice, yo también me quedé afuera. Después, ¿cuánto se ha fumado su pito de marihuana a esta edad? Yo también me lo fumé. Los cabros levantaban la mano. Y se fue entrando en una confianza con los chiquillos. Les habló y después cuando le dice todo lo que habían hecho los cabros, que le habían sacado la pata a la mamá, que se habían quedado con el huerto, que una noche no llegaron a casa, su primera noche, le dice que yo le hice todo. Llega el momento dado en que le dice, pero saben, por yo hacer todo eso, estuve 13 años preso. Los cabros, un silencio, hasta que Cristo llegó a mi corazón. Y después me dice, ya pastor, ahora siga usted. Y le pregunto, ¿cuántos de ustedes son hijos de evangélicos? Levanten su mano. Una cantidad de niños. Conversamos con ellos, le hicimos una invitación que vinieran sus papás para tener una reunión. Se reunieron los papás. La directora decía, esto es lo que falta. Esto es lo que falta en los colegios. Reunimos en el gimnasio de campo deportivo 2.500 niños. 2.500 niños. En el gimnasio de campo deportivo. ¿Y sabes qué nos ayudó? El grupo Exceler. El grupo musical de Exceler. Ah, sí. Sí, ellos fueron a tocar ahí. Y tocaron varias músicas. Y entre la música que tocaron ellos, tocaron algunas alabanzas. Los papás, llegaron muchos papás a conversar conmigo, cómo poder ayudar a su hijo. Y lo ayudamos. Ahora tenemos otro proyecto como capellán regional. Vamos a empezar a trabajar en el SEDECO, en Cholchol. Y lo otro es
que dentro de las cárceles Gendarmería ha hecho un apoyo tremendamente al Evangelio. Se han brindado muchas facilidades. Hay unos sistemas que se llama el módulo APAC. Amando al preso, amarás a Cristo. Gendarmería entrega secciones, lugares donde trabajan los evangélicos, donde están los evangélicos. Y eso se respeta. Y los evangélicos trabajan, tienen su espacio. Los evangélicos ganan gente. Hay dentro de los recintos te está comentando. Dentro del sector APAC, que le corresponde a ellos. Ellos cuidan su lugar y llevan gente que está, por ejemplo, con problemas, aislados, que no tienen más espacio en la cárcel. Mandémoslo donde los evangélicos. Y ellos trabajan y los apoyan y están ahí. Se creó un taller en Temuco donde los aislados bajan solo a su taller. Y están en el dormitorio PAC. Ellos bajan a su taller, solo ellos. Y trabajan, y ese taller es el trampolín para salir al set a trabajar. Ha sido un trabajo súper lindo, súper lindo. Tenemos en Angola una PAC, hay en Imperial una PAC, tenemos aquí en Temuco una PAC, y estamos generando ahora, con el director regional y con el coronel de Angol, crear una PAC de mujeres. Porque eso regula todo, la calma que hay ahí. Es un trabajo súper. Gendarmería en este tiempo ha abierto sus brazos para este trabajo del Evangelio dentro de las cárceles. Muy bien. Continuamos en el dial de Esperanza FM. Nos encanta estar conectados con ustedes. Vamos juntos compartiendo el día. Y no se olviden que nos puede escuchar en la señal online en todo Chile de esperanzafm.cl. Y nos pueden oír en cualquier rinconcito de nuestro país. También nos están escuchando ahí quienes están privados de libertad. Sí. Aprovechamos a enviar un cariñoso saludo para todos ellos. Y también hacer sus consultas en las redes sociales de Facebook de Noticias Penales. Usted me estaba preguntando, Luis, al comienzo del programa, donde nos podían ver o donde podían también emitir sus opiniones. Ahí está, en Noticias Penales. Muy bien, nuestro invitado de hoy, el pastor Eladio Cerda Monille, también está junto a nosotros, Luis Venega Morales. Cuentan con un grupo de personas que se dedican a evangelizar día a día, principalmente en las cárceles, a dar testimonio y, lo más importante, enseñar el amor de Dios. Amén. Así es. Don Luis nos contaba sus aventuras, sus historias de vida, y en una de ellas nos contaba cómo había pedido perdón desde lo más profundo de su ser. Ese perdón, ese arrepentimiento por los errores, por las faltas, es quizás el motor del cambio, el motor que produce la reinserción posterior. Yo tuve la experiencia, yo me levanté, aprendí con la Biblia, empecé a leer la Biblia y me empecé a encontrar con cosas que me llevaban, como se dice, por la escalera que lleva directamente ante Dios, la fe. Y me levantaba en la madrugada cuando estaban todos durmiendo en el dormitorio, donde íbamos como 80, dormíamos ahí. Entonces uno, cuando está en una cárcel, si hay algo sagrado, es el sueño. Una vez que se quedaron dormidos, nadie puede meter bulla. Entonces después yo era cristiano y despertaba a las 3 de la mañana y estaban uno roncando. Vamos a hacer todos los efectos especiales. Sí, los efectos especiales, ya hagamos todo así. Claro. Estaban todos roncando. Entonces yo me levanté a orar una noche porque tenía una duda. Porque yo estaba en el culto, ya me estaba integrado, me habría bautizado, había, como se dice, había puesto la mano en el arado y me había decidido a no mirar atrás. Porque experimenté un toque y supe que era Dios que me llamó. Y tomé las decisiones, me bauticé y me puse a la disposición de los líderes que están de la iglesia, que están adentro penal. Y ya, como se dice, yo dije, me fui a bautizar con esta fe. Yo era rebelde, desobediente, mentiroso, alcohólico, drogadicto, las tenía todas. Pero yo dije, cuando me metan adentro del agua, ahí van a quedar todos enterrados esos que están dentro de mí. Y se va a levantar el obediente, el que va a obedecer a Dios. Entonces, para llegar al agua me costó mucho igual, tuve problemas. Pero una voz de Dios me dijo, esfuérzate y sé valiente. Y con esa voz yo me fui al agua. Y cuando me levanté de ahí, fue un paso de obediencia. Y desde ese día empecé a caminar, a dar un testimonio y a apartarme de mi amistad y todo, y me quedé con los hermanos de la iglesia. Ya mi mundo para mí era la iglesia.
El colegio y la iglesia, eran 2 cosas que tenía. Y ahí empezó el trato del Señor. Y una noche me levanté a orar, porque escuché una voz que me dijo, cuando yo estaba, me sentía libre realmente. Porque uno puede alabar a Dios dentro de la cárcel aliviado y expresar, porque hay algo aliviado. que lo embarga de adentro, en el corazón, en serio. Y eso yo no lo tenía. Y me sentía con ganas de gritar y le gritaba, gloria a Dios, gritaba adentro. Y todos me miraban, yo cerraba mi ojo. Yo sabía que le estaba dando la gloria por lo que yo estaba viviendo. Entonces, de repente llegó una voz y me dijo, ¿estáis seguros que Dios te perdonó todos tus pecados? Y yo conocí esa voz, la voz del que lo quiere sacar del camino, que es una voz espiritual, que es el que lo quiere cambiar a donde uno antes estaba, no le gusta donde lo vio que uno estaba. Y me levanté a las 3 de la mañana y yo estaba haciendo esta oración, que quiere decir, Señor, ¿realmente me perdonaste todos mis pecados? Era una oración del corazón, porque había encontrado una palabra que dice que Dios miró desde lo alto de su santuario para oír el gemido de los presos. Entonces ese era un gemido de mi alma. Y yo le pedí así, arrodillado, me levanté ahí calladito, porque no podía hablar, como le digo. Entonces era con mi alma. Y en esos momentos, cuando yo estaba orando, algo descendió tenebroso, feo. Había una frazada ahí. Y yo sentí eso y se me llegaron estos rulos, se me estiraron así como puerpospín. Yo estaba esperando una respuesta. Yo estaba clamando, porque Dios me dijo en su palabra, clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar. Entonces uno va con esa palabra a orar a Dios. Y yo quería una respuesta. Y estaba ahí y vino algo a sacarme de esperar la respuesta. Y en esa lucha que tenía, lo único, me defendí con una predicación que decía, cuando un hijo de Dios o un cristiano pronuncia el nombre de Jesús, cuando tiene miedo, cuando es atormentado por la maldad, tiene que pronunciar el nombre de Jesús y las tinieblas van a huir de ahí, porque los enemigos o las tinieblas conocen quién es Jesús, saben que Él los venció, y con eso van a huir. Entonces lo único que yo dije, un poquito más fuerte de lo que estaba orando, Jesús, Jesús. Y cuando dije Jesús la segunda vez, vino algo en mi vida ahí que me tocó. Y me empezó a llenar con algo tan especial, algo tan maravilloso que no quería pestañear, no me quería mover, no quería que se fuera de ahí. No quería que se fuera. El Espíritu Santo. Quería seguir ahí, no me quería desconectar de eso tan maravilloso que me hizo entender que Dios sí me había perdonado todas mis maldades, todos mis pecados. Y eso me hizo levantarme al otro día de una manera diferente. Tenía algo del cielo, me había tocado fuerte, más fuerte que otras veces. Y ahí me paré, como se dice, me paré en los patios, me paré en todos los lugares, con mi frente en alto, de que lo que yo había adoptado era real, y me cautivó y me atrapó, y no lo largo por nada. Llevo 18 años, adentro aprendí a conocer a Jesús, a conocer la palabra, y después dije, ahora quiero hacer tu voluntad, no la mía. Y todo se lo entregué en las manos de Él. Yo salí para afuera y el pastor tenía un local, una casa donde uno llega, porque mi casa, como dije usted, no tenía, ellos estaban contentos, pero ellos seguían en lo mismo. Entonces yo escuché la voz y me dijo, apártate de tu tierra y tu parentela, como le dijo a Abraham. Y yo miré para dónde voy a ir, y el pastor me dijo, tenemos un hogar. Ya le dije, yo voy a ir para ese hogar. Y yo le dije a mi familia, ¿saben que ustedes quieren que yo vuelva a ser el mismo delincuente que era antes o que sea cristiano? Elijan, le dije. Pero yo sabía lo que tenía que hacer. Era como una... Y me dijeron, no, hermano, me dijeron, sigue en el camino que estáis nomás. Nosotros vamos a seguir. Felices contigo. Y vamos apartando un segundito. Vamos a un alto musical y continuamos con el tema de hoy viernes. Nuestro invitado de hoy, el capellán evangélico pastor Eladio Cerda Bonilla, del Centro Evangelístico Carcelario SECAR, y también nos acompaña Luis Venegas Morales, quien ha entregado su valioso testimonio de fe, de amor. Sergio, sí, impresionante. Sí, impresionante. Ojalá podamos ser nosotros el medio para transmitir estas vivencias y poder quizás
entusiasmar a más de alguno para que se acerque a ustedes. Sí. Ahora, en términos concretos, ¿cómo se acercan a ustedes? Porque, como decía Luis, ustedes están permanentemente en la cárcel, pero uno, cuando está ciego, como lo decía Luis, no los ve. Entonces, ¿cómo los puede ubicar? ¿O es básicamente a través de seguir a otro? Seguir a otro y la necesidad. Ellos saben, ahí anda el capellán, ahí andan los hermanos, ellos saben. Y cuando hay problemas, por ejemplo, pastor, capellán, ¿por qué no viene a orar al dormitorio, por favor? ¿Sabe que tenemos miedo, ocurre algo tan raro? Así que ya uno va y en el dormitorio hay 40 y 50. Entonces uno va, eleva una oración, reprende los demonios, todo. Y es hermoso, pero entonces ellos quedan con esa confianza, empiezan a mirar. Ahora yo quiero hacerle a ustedes una invitación. Ya, mire, nosotros tenemos un programa los días viernes de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, un trasnoche, se llama Libres en Cristo, y es de SECAR. Ese programa lo dirige pura gente que salió de la cárcel. Se prepararon, aprendieron locución, y los días viernes este programa se escucha en todas las cárceles, online, hasta en Australia. Lo escuchan cualquier cantidad de gente. Perdón, pastor, ahí está la importancia del tema de los locutores, porque habíamos comentado antes que yo había estado también con un... En el programa anterior lo comentamos. Claro, lo comentamos, que también había estado, ¿no es cierto?, recluido y tenía la posibilidad de salir porque tenía un beneficio y me decía, yo lo único que quiero es ser locutor, igual que usted. Ahí está la importancia, claro, ¿ves? Claro, y conversábamos con el director la semana pasada de la escuela, dentro de todos los cursos que se hacían. Entonces Marcela le decía, pero yo les puedo hacer clases de locución también. Ningún problema. Yo feliz le enseño a hacer programas de radio. Pero la invitación, absolutamente, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Él tiene ningún problema? Ningún inconveniente. ¿En serio? Ya, listo, estamos. Nosotros vamos a los programas de él. Ya, perfecto. ¿Listo? No, nuestro compromiso. Ya. Encantado, pero agradecido de verdad. Nosotros vamos a estar ahí. Hermano Luis, usted está ahí. Marcelo Avendaño, que es el capellán que trabaja en Imperial, salió de la cárcel de Imperial. Y ahora es el capellán de la cárcel de Imperial. Y yo lo tengo trabajando ahí. 18, 20 años que salió de la cárcel. Conoce todo, él está encargado de todas las cosas. Y él dirige el primer programa. Con Eleazar Cayelaf, que salió también de la cárcel. No, agradecido, absolutamente. Absolutamente. Cuenten absolutamente con nosotros. Bueno, pastor, hay muchos auditores atentos a la sintonía. Sería muy importante entregar un mensaje de amor y de esperanza para todos ellos. Yo creo que una sola palabra, lo que ocurre en la vida de ellos: creer para vivir, no vivir para creer. El creer para vivir produce algo muy especial en el corazón. Hasta el más malo, cuando cree, vive. Y cuando no cree, vive muerto. Por eso en esta mañana la invitación es darse un segundo, pero mirarse hacia el interior y ver cuál es la necesidad que yo tengo. La necesidad material o la necesidad espiritual. Y la necesidad espiritual la tenemos todos, cada día. Pero Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Amén. Hasta el fin del mundo. Sí, Señor. Entonces no vamos a estar solos. Creer para vivir mejor. La invitación es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Amén. Mas tenga vida eterna. Creer para vivir. Muchas gracias. No, al contrario, nosotros estamos agradecidos, pastor. Muchísimas gracias por haber venido, don Eladio Cerda Bonilla. Hemos quedado maravillados de todo lo que usted realiza. Y también de Luis Venegas Morales por tu testimonio. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Sentimos aquí tu corazón, tu sinceridad, y estamos muy contentos de tenerte aquí. Así, y saber también que están trabajando juntos. Así es que muchísimas gracias por haber venido a Noticias Penales. Y saludos también a todos quienes están escuchando. A mí me gustaría especialmente saludar al director regional de Gendarmería, una persona muy accesible, y a todos los jefes de unidades que son colaboradores nuestros, que ellos nos extienden su mano para poder seguir trabajando, sobre todo el director regional, que me dice: capellán,
aquí estoy a disposición para lo que ustedes necesitan. Y cuando las puertas están abiertas. Muy bien, hemos finalizado el programa de hoy, Viernes Felices de la Sintonía. Que tengan un lindo fin de semana. Para usted también, Sergio. Muchas gracias, un muy buen fin de semana para todos. Marcela Medina los invita a continuar en el dial, sigan junto a nosotros. Nos encanta su compañía y que Dios los acompañe siempre. Hemos finalizado el resumen de las noticias penales más relevantes de la semana, junto al abogado Sergio Díaz Bravo y la conducción de Marcela Medina Adán. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía.